Pero unos días después, Jesús hizo su cuarta aparición nuevamente a los discípulos, porque uno de ellos, llamado Tomás, no estaba allí la primera vez. Y porque Tomás no vio físicamente a Jesús, no creyó que sus compañeros, discípulos, realmente lo vieron. Así que Jesús se le apareció a Tomás también. Y luego, Tomás creyó. Así que si los discípulos solo están inventando esta historia sobre la resurrección, se están haciendo ver bastante mal hasta ahora. Tienen menos fe que las mujeres y los dos tipos al azar. Quiero decir, una de las primeras cosas que hace el Cristo resucitado cuando se aparece a los discípulos es reprenderlos por no tener fe en él. Pero, aunque es poco probable que los discípulos se hayan inventado una historia tan vergonzosa como esta, no es imposible, ¿verdad? Por eso tenemos que ver las últimas 3 apariciones registradas de Jesús, porque cuando escuchas sobre estas apariciones finales, no creo que vuelvas a dudar de la resurrección. Ya habían pasado 8 días, y los discípulos estaban de vuelta en su ciudad natal, en Galilea, haciendo lo que estos tipos solían hacer para ganarse la vida: pescando, cuando de repente Jesús apareció en la orilla, después de que los discípulos se dieran cuenta de que era Jesús. El discípulo más cercano, Pedro, saltó de la barca y al agua para nadar hasta Jesús. Aquí Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, y cada vez Pedro decía que sí. Pero luego Jesús le dijo a Pedro algo bastante impactante. Jesús le dijo a Pedro que cuando era más joven, se ceñía y caminaba donde quería. Pero cuando sea viejo, extendería sus manos, y otro lo ceñirá y lo llevará a donde no quiera. Esto Jesús habló significando por qué muerte Pedro glorificaría a Dios, y cuando había hablado esto, le dijo: sígueme. Esto es súper interesante porque la historia nos dice que no solo Pedro, sino que cada uno de los discípulos de Jesús murió una muerte horrible, solamente por decirle a la gente que Jesús resucitó de entre los muertos. Este mensaje fue considerado blasfemia tanto por los líderes judíos como por los gobernantes romanos que tenían el control en ese momento. Ahora, ha habido innumerables personas a lo largo de la historia que han muerto por una mentira que creían que era verdad. Pero estos discípulos no solo afirmaban que alguien les había dicho que Jesús había resucitado de entre los muertos, estaban afirmando haberlo visto con sus propios ojos. Tuvieron conversaciones con él, e incluso comieron con el Cristo resucitado. Si todo esto fuera solo una gran mentira, entonces los discípulos habrían tenido que inventar todos estos encuentros con Jesús. Puedo entender que alguien muera por algo que piensan que es cierto, pero ¿todos los discípulos morirían muertes horribles por algo que sabían que era solo una mentira inventada? Mira, lo entiendo. Creer que alguien resucitó de entre los muertos es una pastilla bastante grande para tragar. Por eso primero quiero que vean estas 2 últimas apariciones antes de tomar su decisión.